siglo XIX hasta principios del siglo XX. Recibió el nombre debido a sus primeras manifestaciones con la etapa formativa de la República del país y se caracterizó por la expresión de cultura y creatividad de los pioneros de la arquitectura de la época, apartando el estilo neoclásico de la colonia y basándose en un estilo netamente clásico o académico, realzando así la parte ornamental y los materiales como la madera y el fierro en la decoración. El siglo XIX fue testigo de dos momentos dramáticos que marcaron notablemente el desarrollo histórico del Perú, como la independencia y la guerra con Chile. También ocurrieron otros acontecimientos importantes en el Perú desde 1821 a 1965, comenzando de 1821 a 1862, en donde será el gobierno de José Balta y la construcción del Palacio y Parque de la Expansión. En 1862 a 1919 se consolida el segundo eje ferroviario. También se tiene en 1919 a 1945 la construcción de la carretera panamericana, consolidando la integración del eje costero en el centro y en el sur por la actividad minera y comercial. Y para culminar, en 1945 a 1965 se empieza a desarrollar los primeros planes de vivienda, esto en el primer gobierno de Belaúnde. Características generales: elementos decorativos que se usaban: cornisas, capiteles, columnas, balaustres y molduras llegando hasta los calados. Desaparecieron los balcones de celosías, siendo reemplazados por largas galerías de madera y vidrio, rematadas por cornisas clásicas. Aparecen edificaciones de más de 2 pisos. Las esquinas son simétricas y se potencia enormemente el uso de la madera en la estructura. El hierro forjado se utilizó en los enrejados y balaustres y se constituyen los edificios de ladrillo y una organización funcionalista. En cuanto a las fachadas, se observan 3 tipos de fachadas, unas sin balcones, con balcones corridos, y otras sobre la portada con balcones. En cuanto a las portadas, los dinteles son sustituidos por arcos, los cuales aparecen de una forma discreta, recta o en arco tendido, enmarcado en pilastras sencillas. En la imagen se observan las diferencias de las portadas de Lima, Trujillo y Piura. En las ventanas se emplearon paneles de madera, vidrio y celosías de fierro. Se usó barrotes forjados con ventanas bajas y de mayor tamaño. Las teatinas se utilizaban en las habitaciones interiores para darles más luz y frescura, especialmente cuando estas habitaciones tenían por delante balcones cerrados y corredores. El Palacio de la Exposición en Lima fue la primera sede de exposición pública que se realizó en el Perú, donde se mostró diversos productos naturales y de industria. Fue construido entre los años 1870 y 1871 e inaugurado en julio de 1872. Esta edificación es un ejemplo de la arquitectura ecléctica que se desarrollaba en la época. Un edificio de estilo neorrenacentista, neoclásico afrancesado y con influencias del Palacio Veneciano. García Bray nos dice que el diseño con la limitación en yeso de estas arquitecturas de piedra le da al edificio un carácter irreal de algo que es a la vez verdadero y simulado, permanente y transitorio. En el Jirón de la Unión, una antigua calle comercial de Lima, se encuentra ubicada la Casa Corret, la cual fue diseñada por el arquitecto Enrique Ronderas. La fachada puede calificarse como neorrococó por la decoración en sus balcones con aplicaciones Art Nouveau, cuya superficie muestra un contraste de luces y sombras. La casa cuenta con 2 balcones que sobresalen en el segundo y tercer piso. El balcón central representa varias figuras de plantas y motivos de estuco. En la parte superior de la fachada se encuentra la figura de una sirena, alegoría del progreso, que fue una característica de las clases burguesas expresadas en el Art Nouveau de la época. El palacio es catalogado como la primera edificación de Lima que fue levantada con un estilo neocolonial. El diseño de este arquitectónico edificio estuvo a cargo del arquitecto Ricardo Eyzaga Malachowski, quien diseñó la obra utilizando como modelo los planos del palacio y la torre de Tagle. El palacio concentra varios estilos, ya que además de poseer detalles de la arquitectura neocolonial, también presenta detalles de estilo barroco, principalmente la fachada, que fue erigida
a base de piedra. Hoy en día se puede apreciar sobre esta fachada hermosos y originales balcones que fueron tallados en madera de cedro. También se puede visualizar una estupenda escultura de Santo Toribio de Mogrovejo, que fue construida a base de granito. Se encuentra ubicada entre la avenida Bolognesi y Cornelio Vidal. Destaca en ella los balcones del estilo Art Nouveau, arco de medio puntos y pilastras empotradas. La catedral, realizada en 1875, caracterizada por la forma de su base en cruz latina. Esta fue interrumpida a causa de problemas con la empresa y los conflictos que se empezó a vivir en aquella época. Una vez concluida la guerra y Tacna de vuelta al Perú, las campanas vibraron y en una de sus torres izó la bandera, celebrando así con júbilo la libertad. La prefectura de Tacna fue construido por el Estado de Chile entre 1905 y 1909, en el contexto de la administración y posesión chilena de Tacna. Fue construido en base a piedra de cantería extraída del Cerro Arunta en Intiorco. Lamentablemente en el 2008 sufrió un incendio y hasta el día de hoy se encuentra en ruinas. La Casa de Ostuba. La Casa de Ostuba se encuentra localizado entre la avenida 2 de Mayo y la calle de Ostuba, ubicada dentro de la zona monumental de la provincia y departamento de Tacna, declarada como Patrimonio Cultural de la Nación con un perímetro de 121.46 milímetros. Conjunto inmobiliario que fue construido en la época republicana del Perú, poco después de la guerra con Chile, teniendo más de 100 años de antigüedad, construido con materiales con un sistema constructivo tradicional de quincha, adobe y piedra. Fue influenciado en el estilo arquitectónico republicano con elementos de estilo neorrenacentistas que atravesaba el contexto urbano por las influencias europeas. El conjunto inmobiliario tiene una forma rectangular sólida, actualmente usado como un conjunto inmobiliario y o residencial que se encuentra dividido en 5 unidades inmobiliarias con diferentes propietarios. Ubicado en la zona monumental de Tacna, entre las calles Modesto Basadre y Cela, actualmente está abierto al público en general. Construido en 1903 por el arquitecto italiano Alberto Figini, en 1929 fue el escenario donde se firmó la acta de reincorporación de Tacna al Perú. Posee 2 ingresos secundarios, uno ubicado por la calle Modesto Basadre y el otro por el pasaje Calderón de la Barca. El ingreso principal se encuentra en la fachada que da a la calle Cela. Este permite el acceso a un vestíbulo central que, limitado por 2 mamparas, comunica a 2 habitaciones laterales. El resto de espacios quedan articulados por 3 galerías consecutivas, que están dispuestas a lo largo de su eje longitudinal, teniendo al final una perspectiva del jardín que está enmarcado por galerías y rejas de fierro fundido. Su sistema es bastante simple, pues en la parte delantera se encuentra la parte del museo con la zona administrativa, y en la parte posterior se ubica el enorme patio y los almacenes. El sistema constructivo de la casa jurídica está compuesto por muros de adobe sobre base de piedra, un revestimiento con greda, entablamiento de madera y ventanas protegidas con rejas. La casa jurídica posee elementos que resaltan en su fachada, tales como rejas de ventanas con suntuosos ornamentos, adquiriendo elegancia y distinción. También se encuentran presentes las puertas de madera tablero, con molduras y teatinas en su interior, proporcionando al espacio más luz y frescor, rompiendo así el perfil urbano regular y dominante de los techos planos. Una de las características de la arquitectura colonial o republicana temprana en Tacna era, bueno, después de este terremoto ya las edificaciones de 2 pisos, de 2 niveles, y en el caso de las casas, tanto para un nivel como para 2 niveles, están los grandes pasadizos, ¿no? Y a ambos lados ya los recintos habitacionales,
generalmente amplios y altos. Hay un patio, bueno, antes de ingresar una mampara, ¿no? Entonces, hay un patio intermedio, como el caso de la Casa Basal, por ejemplo, y luego culmina en un patio, en un gran patio, en una huerta, ¿no? Como el caso de la Casa Jurí, ¿no? Entonces, era muy, muy característico de la arquitectura del siglo XVIII, XVII, XVIII, XIX, ¿no? Yo creo de que los espacios comienzan a cambiar ya para esta última etapa de la República ya a temas funcionales, estrictamente funcionales, ¿no? Y ya no había la tendencia de generar estos espacios comunitarios, estos espacios abiertos, o tener jardines dentro de la casa, o grandes patios, ¿no? Que podían servir incluso para criar animales domésticos, ¿no? Yo creo que ha sido una de las tendencias, ¿no? De los factores que ha eliminado, diríamos, entre comillas, estas trazas de planeamiento de la unidad doméstica en nuestras casas, en el caso de Italia. En Tacna tenemos dentro del casco urbano monumental casas declaradas Patrimonio Cultural de la Nación, privadas y públicas. En el caso de los edificios públicos declarados como patrimonio, tienen, diríamos, mayores probabilidades de ser intervenidas para su mantenimiento, su conservación o restauración, como en el caso de la Casa de Cela, o la misma Casa de la Jurídica, que es sede del Archivo Regional, ¿no? Son casonas que de alguna manera mantienen una determinada función, están ocupadas y por lo tanto el mantenimiento es casi cero. En el caso de los inmuebles privados, es un poco complicado porque este tipo de intervenciones requieren una serie de presupuestos que muchas veces no están al alcance del propietario privado, o en su defecto, el propietario privado opta por eliminar, destruir, digamos, entre comillas, a propósito del inmueble para que luego sea declarado inhabitable. En vez de invertir en la recuperación de este inmueble histórico, prefieren invertir en una edificación nueva. Eso por un lado. Ello no indica que no existan inmuebles públicos, inmuebles de Estado considerados como patrimonio que no estén en buenas condiciones, que no están en buenas condiciones. Bueno, yo creo que primero es conocer, ¿no? Hay un dicho muy, muy popular que dice: no podemos amar lo que conocemos. Es importante que podamos nosotros conocer nuestra historia, ¿no? En toda su diversidad, y uno de esos elementos es el patrimonio histórico, el patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad. Conocerlo, valorarlo, identificarnos con estos estímulos históricos, un poco recuperar y revalorar, diríamos, su condición tecnológica, cultural, histórica, porque cuando se declara un bien cultural tiene que cumplir mínimo 3 requisitos, o sea, tiene que tener histórico-cultural, ¿no? En donde en este inmueble haya nacido un personaje ilustre, como el caso de la Casa Basal, o haya sucedido un acto histórico trascendental, como el caso de la Casa Jurídica, donde se firma el acta de la entrega de Tacna al Perú, ¿no? Hay un valor que es el tecnológico, es decir, hay casonas que todavía guardan una serie de tecnología, de diseño, de estilo, ¿no? Que permite de alguna forma testimoniar toda la evolución de la arquitectura también, precisamente el tema científico, ¿no? Para que sirven como testimonio para el estudio ya del proceso constructivo del inmueble, análisis de materiales constructivos como madera, pie de cantería, barra, pincha, piedra, etc. Entonces, si un inmueble que es propuesto para su declaratoria reúne cualquiera de estos 3 factores o requisitos, puede estar en condiciones de ser declarado como tal. Como conclusión, tenemos que la arquitectura republicana entre 1862 a 1920 se caracterizó por sus elementos decorativos, el uso de la madera y el fierro, y el concepto de belleza basada en la pureza de líneas, la simetría y las proporciones. A nivel nacional, resaltamos el Palacio Arzobispal, que fue la primera edificación de Lima con un estilo neocolonial, que hoy en día se puede apreciar sobre esta fachada hermosos y originales balcones. A nivel local se explicaron varios ejemplos, pero resaltamos la Casa Jurídica, que posee un importante pasado y ciertos elementos que resaltan en su fachada.
dándole un carácter de arquitectura republicana presente en sus vanos, puertas y a su vez en su interior, convirtiéndola en un hito de la ciudad. La etapa de la República marcó una gran diferencia en el desarrollo del país. Esto se evidenció con el cambio de estilos en la arquitectura y el arte, tanto por los elementos decorativos usados en las fachadas, como también los diseños internos en las construcciones. Estos transmiten y cuentan lo acontecido de aquella época, contienen un valor significativo e importante para todos, que lamentablemente al paso de los años fue perdiendo las características propias de su época, por lo cual es importante la conservación y preservación de las edificaciones antiguas. Para esto se debe entender su arquitectura y aprovechar lo que nos diferencia de los demás, dando un toque singular sin dejar de lado nuestros principios.